Imagínate al borde del universo conocido, mirando hacia atrás, al momento antes de que todo comenzara. ¿Qué existía realmente antes de que el universo fuera formado y la luz fuera ordenada a brillar? Ahora cuestionemos, ¿dominaba realmente el vacío absoluto antes de la creación, como muchos creen? ¿Y podría este vacío haber sido un campo fértil para el caos y no una ausencia total? Las respuestas son reveladoras. Primero, evidencias y relatos de diversas tradiciones sugieren que el vacío no era un nada absoluto, sino un espacio lleno de potenciales caóticos. Segundo, al explorar mitos antiguos y textos apócrifos, descubrimos que muchas culturas creían en la existencia de un estado primordial, donde fuerzas opuestas aguardaban la orden divina para ser moldeadas en creación. Tomemos como ejemplo el Enuma Elish, un antiguo relato babilónico sobre la creación. Antes de que cualquier entidad fuera creada, existían dos deidades primigenias: Apsu, el dios de las aguas frescas, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas. Su unión caótica daba origen a todo. Así, previo a la creación, no existía la tranquilidad, sino el caos, una fuerza oscura y tumultuosa esperando ser formada. Volviendo a la Biblia, Génesis 1:2 menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Pero qué aguas? Las Escrituras no clarifican su procedencia ni su presencia previa. Parece que nos incorporamos a una historia ya en desarrollo, sin conocimiento previo de su existencia. ¿Podrían estas aguas simbolizar el tipo de caos que narra el Enuma Elish, una presencia preexistente que Dios organizó más que un vacío a la espera de su intervención? Incluso los textos gnósticos, rechazados por la Iglesia debido a su naturaleza controvertida, presentan una perspectiva alternativa a la narrativa convencional. Sugieren que antes del Dios bíblico existía algo más, una entidad superior y abstracta, como Sofía, símbolo de la sabiduría, o el Monad, origen de todo. En estos relatos, Yahvé no es el primer creador, sino una figura dentro de un contexto cósmico más extenso. Tal vez el libro del Génesis no sea el inicio absoluto, sino un capítulo inicial en una crónica mucho más antigua y compleja. Incorporando la física contemporánea, el escenario se complica aún más. Teóricos como Stephen Hawking han propuesto que antes del Big Bang, el tiempo, como lo conocemos, no existía. Lejos de un vacío total, describen un vacío cuántico, un espacio de energías potenciales, invisibles y no materiales, pero existentes. Así, antes de la creación del universo, podría haber reinado un caos cuántico, una condición primitiva y caótica que Dios necesitó organizar. Continuando con esta línea de indagación, abordemos una pregunta igualmente intrigante. ¿Qué existía antes de Adán? Comúnmente se considera que Adán fue el primer humano, el origen de nuestra especie. La historia es aparentemente sencilla. Dios crea a Adán, le otorga vida y con él comienza la raza humana. Consideremos con atención algunos aspectos menos conocidos de una narrativa ampliamente reconocida, que se revelan únicamente mediante un análisis detallado. Estos detalles nos plantean la posibilidad de que Adán no fuera el único ser humano o que existiera otro mundo y otras criaturas, una historia completamente distinta antes de que Adán hiciera su aparición. Focalicemos nuestra atención en uno de los personajes más debatidos de la historia convencional, Lilith. Es posible que muchos hayan escuchado su nombre, aunque generalmente solo a través de interpretaciones específicas de las Escrituras. Según el misticismo judío, especialmente el texto del alfabeto de Ben Sirach, Lilith fue la primera compañera de Adán.
Así es, antes de Eva estaba Lilith, quien rechazaba ser vista como inferior a Adán y optó por abandonar el Edén porque no aceptaba subordinarse. Las historias cuentan que se escapó al desierto, un lugar lleno de misterios y turbulencias, donde se unió a los demonios y se transformó en una entidad sombría. Reflexionemos sobre esto. Si Lilith existió antes que Eva y compartía las mismas capacidades e intelecto que Adán, ¿qué nos revela esto sobre la historia de la creación? ¿Había un mundo donde Lilith predominaba o un lugar donde ella y otras entidades residían fuera del Edén? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta narrativa no es única. Al indagar en otras tradiciones antiguas, como los textos gnósticos y sumerios, encontramos pistas que sugieren la existencia de humanidad mucho antes de la creación de Adán. Los gnósticos, por ejemplo, describen múltiples niveles de creación, con Adán como un episodio más en un relato cósmico mucho más antiguo. Dentro de la tradición gnóstica, el demiurgo, a menudo identificado con Yahvé, es visto como el responsable de atrapar las almas humanas en cuerpos materiales. Y Adán era parte de este aprisionamiento. Pero antes de Adán, antes del establecimiento del mundo material, existían entidades luminosas, humanos preadámicos, avanzados espiritualmente y libres. Estos seres vivían en un estado de conciencia elevado, no constreñidos por las limitaciones físicas del cuerpo humano. Así, ¿fue Adán verdaderamente el primero o simplemente el inicial en una versión más limitada de la humanidad? Apartando temporalmente los textos sagrados, si consideramos las evidencias científicas, los antropólogos, al estudiar el registro fósil, han encontrado restos de humanos, o al menos de seres similares a humanos, que datan de épocas mucho más antiguas que Adán. Lo más intrigante es que algunos de estos antiguos seres no solo existían, sino que prosperaban, creaban herramientas, arte y establecían comunidades. Si existían antes de Adán, ¿quiénes eran? ¿Y por qué su presencia es tan escasamente mencionada en las narrativas religiosas convencionales? Esto nos introduce al concepto de los preadamitas. Este concepto no es reciente, sino que tiene sus raíces en siglos de debate, incluso entre eruditos cristianos. Desde los siglos XVI y XVII, teólogos como Isaac Lapeyre proponían que los humanos existían antes de Adán. Según esta visión, Adán no era el único humano, sino más bien el primer judío o el ancestro de un linaje humano específico elegido por Dios. De acuerdo con ciertas teorías, existían los preadamitas, seres dispersos por el planeta que vivieron mucho antes de la creación de Adán. Las controversiales ideas de Lapeyre provocaron tanto revuelo que se vio forzado a retractarse bajo la presión de la Iglesia Católica. Esto nos invita a reflexionar si realmente el relato del Jardín del Edén debería enfocarse en un grupo específico de individuos, omitiendo otras facetas esenciales del relato humano. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias.
Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el Islam también contempla la noción de un mundo preadámico. Según estas creencias, los jinn, seres formados de fuego puro, ocuparon la tierra mucho antes que los humanos. Los jinn disfrutaban de libertades similares a las humanas y, de acuerdo con ciertas tradiciones, erigieron civilizaciones y gobernaron la tierra. No obstante, su dominio finalizó en desorden y rebelión, lo que motivó a Dios a enviar un ejército de ángeles para acabar con su insurrección. Fue solo después de la caída de los jinn que se creó al ser humano. Reflexionando sobre esto, es intrigante pensar en qué civilizaciones pudieron haber surgido y desaparecido antes de que Adán fuese formado del polvo. Entonces, ¿por qué no son tan conocidas estas historias sobre preadamitas, Lilith o los jinn? La realidad es que estos relatos desafían la simplicidad de la historia de Adán y Eva. Sugerirían que la humanidad, y posiblemente la vida en sí, es mucho más antigua, compleja y diversa de lo que las tradiciones han enseñado. Quizás Adán fue solo una de las muchas formas de vida humana, o tal vez fue creado para suplantar un experimento anterior. Además, considera compartir este video con alguien que aprecies. Nuestra misión más grande es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchos no tienen acceso a información relevante por falta de contenido adecuado? Envíalo a tu grupo de WhatsApp o compártelo en Facebook. Seguramente será de gran valor. Si disfrutas de videos como este, deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». Así sabré que este tipo de contenido te interesa y con gusto continuaré presentando materiales similares. Regresando al tema central. Al considerar la posibilidad de un mundo preadámico, surgen preguntas profundas sobre nuestra comprensión de la historia humana. Y esto no es todo. Algunos académicos, especialmente los que estudian la teoría de los antiguos astronautas, plantean que seres extraterrestres podrían haber influido en el desarrollo de las civilizaciones preadamitas. Los textos sumerios antiguos hablan extensamente sobre los Anunnaki, un grupo de deidades que, según ellos, descendieron del cielo y crearon a los humanos como una raza servil para la extracción de oro. Los Anunnaki son descritos como entidades sumamente avanzadas y poderosas que habrían manipulado genéticamente a la humanidad para sus propios fines. Y piensa en esto. Algunos estudiosos sugieren que los preadamitas podrían haber sido estos primeros híbridos humanos, creados por intervenciones extraterrestres mucho antes de que el bíblico Adán fuese concebido. Esta proposición, aunque genera debate, se fundamenta en el profundo saber que civilizaciones antiguas como los sumerios, egipcios y mayas tenían sobre astronomía, matemáticas y arquitectura. Esto plantea un desafío para descartar la idea de que existieran seres humanos avanzados, denominados preadamitas, que quizás estuvieran bajo la influencia de entidades de otros mundos. Este enfoque podría transformar radicalmente nuestra comprensión de la realidad, subrayando que el tiempo, tal como lo experimentamos actualmente, no siempre ha estado presente. Usualmente, interpretamos el tiempo como un elemento constante en nuestras vidas, donde los segundos se acumulan en horas y los sucesos ocurren en una secuencia sin interrupciones. Sin embargo, ¿qué pasaría si les revelara que antes de la creación del universo, el tiempo simplemente no existía?
Este conocimiento podría cambiar nuestra interpretación de la realidad de manera fundamental. Para abrazar por completo esta noción, es crucial reconocer que el origen del tiempo coincidió con el acto mismo de la creación. En el ámbito de la ciencia contemporánea, este concepto es esencial. Tomemos, por ejemplo, la teoría del Big Bang, que es uno de los modelos más respaldados para explicar el origen del universo. Esta teoría postula que hace alrededor de 13.8 mil millones de años, todo emergió de un estado extremadamente compacto y caliente, marcando el inicio del espacio, la materia, la energía y, de manera crucial, el tiempo. El dilema se intensifica al considerar lo que ocurrió antes del Big Bang. No había espacio, no había materia y, de manera fundamental, no había tiempo. Científicos como Stephen Hawking han argumentado que el tiempo es una dimensión que emerge del espacio mismo. Así, antes de la configuración del universo, el tiempo tal como lo concebimos no existía. ¿Qué sugiere esta meditación? Si recurrimos a las escrituras sagradas, especialmente la Biblia, observamos que no se menciona de forma explícita la creación del tiempo. Parece estar implícito en el texto, nunca debatido abiertamente, como si fuera un componente intrínseco del universo. Pero, ¿por qué en el libro del Génesis no se indica que Dios creó el tiempo? Esta omisión podría revelar que los redactores bíblicos posiblemente no entendían completamente el concepto del tiempo o no lo veían como relevante para su relato. Aún así, los descubrimientos de la ciencia moderna indican que este podría ser uno de los aspectos más cruciales para entender nuestro cosmos. Si el tiempo tuvo un comienzo, ¿qué había antes de él? La respuesta a esta interrogante podría estar fuera de nuestro alcance actual. En la antigua cosmología india, por ejemplo, se explora el concepto de kalpa, que percibe el tiempo como cíclico y no lineal. En la doctrina hinduista se contempla que el universo experimenta innumerables ciclos de creación, preservación y aniquilación, con cada uno extendiéndose por eones. Según esta tradición, el tiempo no se inicia ni concluye, sino que es perpetuo y constante. En contraste con la teoría del Big Bang, que sitúa el origen del tiempo en un momento concreto, la enseñanza del Kalpa en el hinduismo promueve la idea de que el tiempo es infinito. Esta perspectiva no es exclusivamente filosófica. Desde la física avanzada, con teorías como la del multiverso, se considera que nuestro universo podría ser uno entre una cantidad indefinida, naciendo y extinguiéndose continuamente en un ciclo interminable. Estas teorías también plantean que el tiempo puede manifestarse de formas variadas en distintas dimensiones o realidades. El flujo temporal que experimentamos podría ser una característica única de nuestro universo. En otros contextos cósmicos, el tiempo podría operar de maneras altamente divergentes o incluso podría no existir. Este enfoque concuerda con algunas de las interpretaciones religiosas y filosóficas más arcaicas, las cuales sostienen que el tiempo es mucho más flexible de lo que generalmente se acepta. Consideremos una idea aún más revolucionaria. El tiempo no puede existir sin la percepción. De hecho, el tiempo está profundamente entrelazado con nuestra percepción del entorno. No es solo una cadena de eventos externos, como los segundos que marcan los relojes, sino que está íntimamente relacionado con nuestra experiencia vivencial. En términos de la mecánica cuántica, se ha discutido mucho sobre el impacto del observador, destacando que la mera observación puede modificar lo observado. Algunos estudiosos sostienen que el tiempo es intrínsecamente subjetivo y solo adquiere significado a través de la percepción de un observador. Sin testigos, ¿el tiempo realmente existiría? Este debate ha sido abordado tanto por místicos ancestrales como por filósofos clásicos,
incluyendo a Parménides, quien argumentaba que el tiempo es una ilusión y que pasado, presente y futuro son simultáneos, diferenciados únicamente por nuestra percepción. Pensadores como Carlo Rovelli han investigado teorías en las que, dentro del espectro cuántico, los sucesos no siguen un orden secuencial establecido. En este marco, el tiempo es visto como flexible, ajustable y no secuencial. ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestro entendimiento del tiempo antes de cualquier acto de creación? Propone que el tiempo podría ser una invención, no existente hasta que algo o alguien pueda experimentarlo. Previo a la creación, no había percepciones. Esto aborda la cuestión de si el tiempo solo empezó a manifestarse con la emergencia de la conciencia. ¿Es posible que el tiempo haya sido generado por el acto mismo de creación? Si eso fuera cierto, el tiempo no sería simplemente una dimensión invisible que transcurre eternamente, sino algo más interactivo y esencialmente entrelazado con nuestra existencia. Consideremos esta posibilidad. Si el tiempo no estaba presente antes de la creación, entonces tampoco lo estaba la causalidad. Esto es crucial, ya que nuestra interpretación del cosmos se fundamenta en la dinámica de causa y efecto. Un suceso precede a otro. No obstante, sin la presencia del tiempo, la noción de causalidad se desvanece. Esto implica que el momento de la creación, cualquiera que fuese, no fue precedido por nada. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Se manifestó espontáneamente, sin una causa discernible, proporcionando una nueva perspectiva sobre la noción misma de existencia. El Big Bang, o la creación en un sentido religioso, quizás no necesite una causa como se ha supuesto históricamente. Podría haber sido un evento espontáneo, una anomalía en todos los sentidos. El saber es una fuerza potente, un axioma aceptado universalmente. Sin embargo, ¿qué pensarían si les dijera que desde los orígenes ha existido un esfuerzo deliberado por restringir el conocimiento humano? Desde el alba de la existencia, ciertas fuerzas han optado por sumir a la humanidad en la ignorancia. No me refiero solo al conocimiento en un sentido amplio. Estamos ante un tipo de sabiduría que podría transformar radicalmente la historia humana, desvelando misterios del cosmos, la esencia misma de la existencia y nuestra auténtica identidad. Esta vetusta historia del conocimiento precede a cualquier religión establecida, remontándose mucho más allá de lo narrado en las escrituras bíblicas. Las leyendas de diversas culturas han hablado de este conocimiento milenario. Tomemos, por ejemplo, la historia más emblemática, la del Jardín del Edén. Según el relato convencional, Adán y Eva residían en un estado de pureza idílica hasta que la serpiente los persuadió a consumir el fruto del conocimiento. Sin embargo, ¿qué simboliza realmente ese fruto? No es meramente un alimento, sino un emblema del conocimiento que ha sido intencionadamente ocultado a la humanidad. ¿Por qué razón Dios dotaría a los seres humanos de curiosidad y un ansia de aprender, solo para luego establecer límites a su conocimiento? Esto presenta una paradoja fundamental. No se puede otorgar la capacidad de cuestionar todo y después negar el acceso a las respuestas, a menos que, por supuesto, el verdadero objetivo no fuese la protección, sino la dominación. ¿Y qué tipo de conocimiento es este que discutimos?
Según varias interpretaciones, el fruto del conocimiento simboliza mucho más que la mera distinción entre bien y mal. Representa la comprensión del cosmos y su mecanismo. En la narrativa bíblica se advierte que consumir el fruto resultaría en la muerte. No obstante, Adán y Eva no fallecieron en el sentido tradicional. Más bien, se les abrieron los ojos. Se hicieron conscientes de su realidad y sus limitaciones, alcanzando una percepción que los distinguía del resto de la creación. Entonces, ¿por qué debería considerarse peligrosa tal conciencia? Algunos académicos y pensadores esotéricos argumentan que la historia de Adán y Eva no es un relato de desobediencia, sino más bien el primer anhelo de humanidad por la independencia, por evolucionar hacia seres semejantes a Dios. Precisamente esto es lo que la serpiente le ofreció a Eva. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. En esta historia, la serpiente no actúa tanto como el adversario, sino como el emancipador que brinda a la humanidad el acceso al conocimiento que intencionadamente se le había restringido. El tema del conocimiento vedado no es exclusivo de las escrituras bíblicas. Se encuentra en diversas culturas del mundo. Consideremos a los griegos, por ejemplo. La historia de Prometeo es notablemente similar. Este titán desafió a las deidades y otorgó el fuego, un símbolo de iluminación y avance, a los humanos. Por esta acción fue brutalmente castigado, encadenado a una roca donde su hígado era devorado diariamente por un águila. La enseñanza es la misma. Los que intentan dotar de conocimiento a la humanidad son reprimidos por las fuerzas divinas. En los antiguos relatos sumerios también encontramos las historias de los Anunnaki, seres divinos que descendieron de los cielos y formaron a la humanidad. Los Anunnaki no solo crearon a los humanos para su beneficio, sino como obreros. Los escritos antiguos detallan cómo estos seres mantenían deliberadamente a los humanos en un estado de desconocimiento, utilizándolos como mano de obra. Sin embargo, una deidad, Enki, se opuso a este orden y compartió con los humanos el conocimiento esencial, incluyendo la habilidad de razonar críticamente y los secretos del desarrollo civil. Este patrón recurrente, donde el conocimiento simboliza poder, es un tema custodiado rigurosamente. Estas historias frecuentemente presentan a deidades rebeldes. La serpiente, Prometeo, Enki, todos representan figuras que transgredieron las normas para educar a los humanos. Pero, ¿y si la interpretación común que los cataloga como antagonistas estuviera equivocada? ¿Y si en realidad buscaban liberarnos de un sistema diseñado para perpetuar nuestra ignorancia? Esto nos lleva a cuestionar, ¿quién se beneficia realmente de mantener a la humanidad sin conocimiento? La narrativa continúa. En el libro de Enoc, un texto judío antiguo excluido por la Iglesia, se narra cómo un grupo de ángeles, los vigilantes, descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. Lo más crucial, enseñaron a la humanidad conocimientos vedados sobre cómo fabricar armas, trabajar los metales y hasta los misterios de las estrellas y el comercio. Por estas acciones, fueron duramente castigados por Dios. Sin embargo, el verdadero problema no era el conocimiento per se, sino que éste equipaba a los humanos con la capacidad de desafiar la autoridad divina. En otras palabras, los volvía menos manejables. Este patrón se ha observado a lo largo de la historia. El conocimiento siempre ha sido percibido como una amenaza por aquellos en posiciones de poder. Consideremos los Medici, en una era donde la Iglesia limitaba el acceso a la educación, manteniendo a la mayoría en un estado de analfabetismo. ¿Por qué? Porque al controlar el conocimiento, se controla el poder, se domina la narrativa. Esto es justamente lo que se observa en los relatos antiguos. Las deidades, o cualquier figura de autoridad suprema, no custodiaban el conocimiento de los seres humanos,
para su beneficio, sino para mantener su control sobre ellos. Las ramificaciones de esto son profundas. Si se ha restringido deliberadamente el acceso al conocimiento, ¿cuánto más permanece oculto? ¿Qué verdades se han escondido a lo largo de la historia de la humanidad? Además, ¿qué nos indica que numerosos relatos ancestrales evidencian un esfuerzo intencionado por controlar lo que se nos permite aprender? Esto no es solo un elemento de la mitología, es un patrón que ayuda a interpretar el mundo contemporáneo. Desde doctrinas religiosas hasta estructuras políticas y normas sociales, constantemente se nos ha instruido que ciertos saberes son excesivamente peligrosos, estrictamente vedados. Entonces, ¿quién establece qué es tabú y con qué justificación? Nos han enseñado a ver la creación como un proceso maravilloso y ordenado donde la voz de Dios lo manifiesta todo. No obstante, al profundizar en los detalles, vemos que las narrativas de la creación, tanto en la Biblia como en otros escritos antiguos, no comienzan con un orden prístino, sino desde el caos. Este caos es una parte crucial del relato, frecuentemente menospreciado o incluso ignorado. Examinando diversas culturas, la creación nunca se ha percibido como un proceso pacífico y estructurado, sino como resultado de conflictos divinos contra las fuerzas del caos para imponer orden. Esta perspectiva no ha desaparecido, se ha transformado. En la física moderna descubrimos conceptos como la entropía, que explica la tendencia natural de los sistemas hacia el desorden. Parecería que el universo constantemente lucha contra el caos. Por ejemplo, las estrellas nacen del colapso de nubes de gas y eventualmente concluyen su existencia estallando en supernovas, dispersando elementos caóticos en el espacio. Los agujeros negros absorben todo lo que encuentran a su alrededor. A nivel cósmico, observamos una lucha perpetua entre el orden y el caos, reflejando los mitos ancestrales. Enfocándonos en la narrativa bíblica, vemos que en el Génesis, Dios no elimina el caos, sino que lo subyuga. Tras crear el mundo, las aguas son relegadas a los confines del mar y los océanos, pero siguen presentes. Al adentrarnos en la lectura de la Biblia, es claro que el tema del caos, en particular el acuático, es recurrente. La historia de Noé y el diluvio universal, otra representación del caos. El Mar Rojo, Dios divide las aguas, imponiendo su control sobre el caos para salvar a su pueblo. Incluso en el Apocalipsis, al describir los nuevos cielos y la nueva tierra, se afirma que no habrá más mares. ¿Por qué? En muchas historias, el agua es un símbolo del caos. Es algo que Dios debe mantener bajo control. En la culminación del acto creativo, el caos es finalmente contenido. Podría pensarse que el universo surgió de un acto único y sereno de voluntad divina. ¿Y si la creación fuera realmente el resultado de un combate cósmico, una lucha entre entidades monumentales que reformaron la realidad antes de que nuestro mundo pudiera tomar forma? Esa es precisamente la concepción de muchas culturas ancestrales. En numerosos mitos antiguos, la creación no surge de la armonía, sino del poder, del conflicto y de la subyugación del caos. Esta perspectiva altera profundamente nuestra comprensión de la existencia. Consideremos, por ejemplo, el Enuma Elish, uno de los relatos de creación más antiguos de Mesopotamia, que precede a la Biblia por varios siglos. En este mito no encontramos a un Dios sereno que organiza las aguas, sino a dos deidades primigenias, Apsu y Tiamat, representantes de las aguas dulces y saladas, del caos y del abismo. Estas fuerzas no eran estáticas, eran energías vivas, entrelazándose y dando origen a otros dioses. Sin embargo, pronto surge un conflicto. Tiamat, diosa de las aguas salobres y profundas, se rebela. La creación, ya sea del universo, de las sociedades o del camino personal de crecimiento,
nunca ocurre sin desafíos. No es un proceso lineal ni sencillo. En cada acto de creación, siempre hay un obstáculo que superar, un elemento caótico que dominar. Tal vez esta es la enseñanza profunda que los mitos antiguos nos quieren transmitir. Si la creación se origina de actos violentos y conflictos, ¿acaso esto implica que el caos está siempre latente, esperando recuperar lo que fue arrebatado? Muchos de estos relatos milenarios nos dicen exactamente eso. Sostienen que aunque las fuerzas del orden hayan prevalecido temporalmente, la batalla contra el caos está lejos de concluir. Los dioses no han exterminado el caos, simplemente lo han confinado. Sigue latente en los confines de la realidad, aguardando una oportunidad para resurgir. ¿No es esto acaso una representación de nuestro mundo actual? A pesar de milenios de civilización, seguimos viviendo en un equilibrio frágil con el caos. Desastres naturales, conflictos bélicos, crisis sociales son constantes recordatorios de que el caos nunca está demasiado lejos. No ha sido erradicado, simplemente está al acecho. Aquí surge una interrogante que desafía todas nuestras concepciones sobre la creación. ¿Es Yahvé, el Dios de la Biblia, realmente el último creador? Para muchos, la respuesta es negativa. La Biblia presenta a Yahvé como el Todopoderoso, el Omnisciente, el Creador del universo. Pero, ¿y si les dijera que ciertos textos antiguos y tradiciones esotéricas ofrecen una visión mucho más matizada? En estos relatos, Yahvé no es el Todopoderoso. Más bien, se le describe como un demiurgo, un artífice menor que ha formado el mundo material, pero no es la fuerza suprema detrás de todo. Por ejemplo, la palabra demiurgo se origina de la filosofía antigua griega y se refiere a un fabricante o creador. En los escritos de Platón, el demiurgo es identificado como el arquitecto del universo físico, aunque no es perfecto. No ha surgido de la nada ni ha formado un universo ideal, sino que ha configurado el mundo material en el que residimos, un mundo plagado de imperfecciones, sufrimiento y desorden. ¿Les resulta familiar? Así debería ser, porque esta idea también se encuentra en algunos textos gnósticos que debaten si el Dios de la Biblia es realmente la máxima autoridad o simplemente el arquitecto de una realidad material, no el Dios supremo. De hecho, le denominan el demiurgo y lo ven como el responsable de la condición humana en este mundo material. Según los gnósticos, el verdadero y supremo Dios está más allá del universo físico. Es esencia puramente espiritual, pura felicidad. Por el contrario, Yahvé es considerado un Dios menor que ha creado este mundo material, un entorno repleto de limitaciones y sufrimientos. Aquí viene una revelación. Yahvé no es consciente de no ser el Dios supremo, cree ser el único. Por esta razón, en el Antiguo Testamento, constantemente exige lealtad, amor y obediencia. Él se considera el principio y el fin, pero los gnósticos proponen que está distante de la verdadera realidad superior. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿cómo es posible? Siempre hemos creído que Yahvé era el verdadero y único Dios, pero estos antiguos textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan o los escritos de Nag Hammadi, presentan una perspectiva totalmente distinta. Según estos, el auténtico y único Dios, a menudo llamado el Monad, se encuentra mucho más allá del demiurgo, en una esfera de puro espíritu y luz. El demiurgo, en cambio, es una figura inferior que ha modelado el mundo físico de manera imperfecta. Al revisar el Antiguo Testamento con esta óptica, las narrativas adquieren nuevas dimensiones. La discusión sobre el demiurgo introduce una dualidad en la interpretación de la creación que se desvía marcadamente de la visión judeocristiana tradicional. Este enfoque es clave para entender cómo diversas culturas y sistemas filosóficos conciben la idea de la creación y el orden cósmico.
A diferencia de la visión monoteísta de un Dios único y todopoderoso, el demiurgo revela a un creador más limitado y menos benévolo, cuyo trabajo es imperfecto y, a veces, autoritario. En la filosofía de Platón, donde se debate extensamente sobre el papel del demiurgo, este no es un dios omnipotente, sino un artesano que organiza el cosmos a partir de un caos preexistente, utilizando formas eternas e inmutables conocidas como eidos. Esta perspectiva inicia un diálogo sobre la existencia de un reino de formas perfectas que el demiurgo trata de replicar, revelando una brecha entre el ideal y nuestra realidad material y defectuosa. Una dimensión adicional se revela en la literatura gnóstica, donde el demiurgo no solo es visto como inferior, sino también como un ser engañoso que pretende ocultar a la humanidad la verdad sobre su origen y la existencia de un plano espiritual superior. Este engaño es un tema central en los textos gnósticos, que consideran al conocimiento gnóstico, gnosis, la llave para el despertar espiritual y la liberación del alma de las ataduras del mundo material que el demiurgo gobierna. Sofía, en la cosmovisión gnóstica, personifica la sabiduría divina y frecuentemente es descrita como prisionera del demiurgo, atrapada en este plano material después de su caída desde el ámbito espiritual. Su narrativa refleja la lucha de la humanidad, simbolizando el anhelo por restablecimiento y el conocimiento que podría liberar tanto a Sofía como a los seres humanos de las falacias y aflicciones impuestas por el demiurgo. Este enfoque dualista se replica en las filosofías orientales, especialmente en el hinduismo y el budismo, donde el concepto de ilusión, maya, cumple un papel análogo al del mundo material del demiurgo. En estas enseñanzas se considera que el entorno sensorial es una barrera que distrae a las almas de la auténtica comprensión y comunión con lo divino, y se precisa del conocimiento espiritual, vidya, para alcanzar la emancipación, moksha. Adoptando una perspectiva más moderna, la discusión sobre el demiurgo y la realidad material revela implicaciones en los debates éticos y metafísicos actuales, tales como el problema del mal y el sufrimiento. Si el artífice del cosmos es defectuoso o malintencionado, ¿cómo se justifica la existencia del dolor y la maldad? Este dilema resuena con los debates teodiceos en la filosofía religiosa que buscan reconciliar la existencia de un Dios benevolente con la presencia del mal. El impacto del demiurgo y la gnosis en la cultura moderna se observa en cómo estos conceptos afectan las artes, la literatura y el cine, donde las tramas a menudo investigan temas de rebelión contra regímenes opresivos y la indagación de verdades escondidas. Esto se refleja en relatos distópicos donde los personajes deben descifrar las verdades ocultas tras las apariencias que los regímenes han establecido para dominar o desorientar a la gente. En última instancia, la figura del demiurgo desafía nuestra comprensión de la autoridad y la autenticidad en las narrativas espirituales, impulsándonos a cuestionar quién establece la verdad y la realidad en nuestras propias existencias. ¿Una fuerza superior, una potestad cósmica, o nosotros mismos mediante nuestra percepción y vivencias? Este interrogante es vital para cualquier indagación espiritual o filosófica, enfatizando la relevancia del autoconocimiento y la reflexión en la búsqueda de sentido y veracidad. La figura del demiurgo, aunque central en la gnosis, también se encuentra en varias narrativas de la antigüedad que se extienden fuera de los confines del gnosticismo. Por ejemplo, en algunas culturas indígenas de América, existen relatos de un creador que forma el mundo, pero que, a su vez, comete errores o actúa de manera imperfecta, lo que podría ser visto como una paralela a la noción del demiurgo.
Dentro del contexto de la filosofía contemporánea, algunos pensadores han argumentado que la idea del demiurgo puede ser utilizada para explicar las limitaciones inherentes a la percepción humana y nuestra interacción con el mundo material. Este enfoque sugiere que, al igual que el demiurgo, nosotros también podemos estar limitados por una visión parcial de la realidad que nos impide alcanzar una comprensión completa del cosmos. En el ámbito de la psicología moderna, la lucha entre el conocimiento y la ignorancia, simbolizada por el demiurgo y Sofía, puede ser interpretada a través de la lente del desarrollo personal. Este conflicto interno refleja nuestra propia búsqueda de crecimiento y entendimiento, donde enfrentamos y superamos los límites impuestos por nuestras propias inseguridades o falta de conocimiento. La influencia del demiurgo en las artes visuales ha sido notable, especialmente en el movimiento surrealista, donde artistas como Salvador Dalí incorporaron elementos de mitos antiguos y gnosticismo en sus obras para explorar temas de dualidad, conflicto y transformación. En términos de impacto cultural, la noción del demiurgo también ha sido explorada en la música, particularmente en géneros como el ópera y el metal progresivo, donde se utilizan temas de conflicto cósmico y búsqueda de la iluminación para construir narrativas complejas que resuenan con las luchas arquetípicas representadas en los mitos antiguos. En el estudio de las religiones comparadas, la figura del demiurgo se analiza en relación con conceptos similares en otras tradiciones, como el concepto de Brahma en el hinduismo, quien es el creador del universo, pero no necesariamente su mantenedor o destructor, roles que son asumidos por otras deidades dentro de la tríada hindú. En el campo de la literatura contemporánea, la figura del demiurgo ha sido utilizada para cuestionar la autoridad narrativa y la fiabilidad del narrador. Autores como Philip K. Dick han explorado estos temas en sus obras de ciencia ficción, planteando preguntas sobre la naturaleza de la realidad y si podemos confiar en nuestras percepciones del mundo. Finalmente, en el ámbito educativo, el estudio del demiurgo y la gnosis ha llevado a una reflexión más profunda sobre la enseñanza de la filosofía y la historia de las religiones en las escuelas. Estos debates se centran en cómo presentar teorías que desafían las interpretaciones ortodoxas de los textos sagrados, fomentando un enfoque crítico y abierto en la educación religiosa y filosófica. La historia de las 12 tribus de Israel es una de las narrativas más fascinantes y conmovedoras de la Biblia. Estas tribus no solo forman la base del pueblo de Israel, sino que también representan un legado espiritual y cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero ¿qué hace que estas tribus sean tan especiales? La respuesta radica en sus orígenes, en los patriarcas que las fundaron y en los símbolos que cada una adoptó. Las 12 tribus comienza con Abraham, un hombre cuyo pacto con Dios sentó las bases para la formación del pueblo de Israel. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, nacido de Agar, la sierva de su esposa Sara, e Isaac, el hijo de la promesa, nacido de Sara. Isaac continuó la línea del pacto divino y su vida estuvo marcada por la fe y la obediencia a Dios. En Génesis 21:12, Dios le dice a Abraham que sería a través de Isaac que su descendencia sería contada. Isaac se casó con Rebeca, y de esta unión nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el primogénito, Jacob obtuvo la primogenitura y la bendición de su padre mediante una serie de eventos llenos de tensión y engaño. Esta preferencia divina por Jacob se revela en Génesis 25:23, donde Dios le dice a Rebeca que el mayor servirá al menor. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, se convirtió en el patriarca de las 12 tribus. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres.
sus esposas Raquel y Lea y sus concubinas Bilha y Zilpa. Cada uno de estos hijos se convertiría en el fundador de una de las tribus de Israel. Las historias de estos hijos, desde la rivalidad entre hermanos hasta las reconciliaciones, forman el núcleo de gran parte del relato bíblico en el Génesis. Cada uno de estos hijos no solo dio nombre a una tribu, sino que también dejó un legado y un símbolo que perduraría a lo largo del tiempo. Pero, ¿cómo puede la importancia de estas tribus influir en nuestras vidas hoy? Antes de responder a esta pregunta, te pido que compartas este vídeo con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. Como creyentes e hijos del Señor, tenemos la misión de difundir las sagradas palabras a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta este tipo de estudio, que detalla los eventos más grandes de la Biblia, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente lo estás disfrutando y podré seguir trayendo nuevos videos todos los días. La importancia de estas tribus no se limita solo a la historia antigua. A lo largo de los siglos, las tribus de Israel han simbolizado unidad, identidad y pertenencia. Su influencia puede rastrearse en las tradiciones y prácticas del judaísmo, y sus historias continúan inspirando a generaciones de creyentes. Así, al estudiar las 12 tribus, no solo exploramos el pasado, sino que también comprendemos mejor el presente y vislumbramos el futuro de un pueblo que sigue siendo crucial en la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. Rubén, el primogénito de Jacob y Lea, es una figura de contrastes y conflictos. Su nombre, que significa «mira, un hijo», Génesis 29:32, refleja la alegría de Lea por haber dado a luz al primer hijo de Jacob. Rubén mostró una mezcla de virtudes y defectos a lo largo de su vida, lo que complicó su legado. En Génesis 30:14 se menciona a Rubén recogiendo alraunas para su madre, una planta que se creía tenía propiedades mágicas y medicinales. El símbolo de Rubén, las alraunas, no solo refleja este episodio bíblico, sino que también destaca su conexión con la tierra y la naturaleza. Sin embargo, Rubén también es recordado por sus transgresiones. En Génesis 35:22 se narra cómo Rubén se acostó con Bilha, la concubina de su padre, un acto que le costó su derecho de primogenitura. Esta falta de juicio y autocontrol marcó su destino y afectó su posición dentro de la familia. A pesar de sus errores, Rubén mostró cualidades de liderazgo y responsabilidad. En Génesis 37, 21-22, es Rubén quien intenta salvar a José de ser asesinado por sus hermanos, proponiendo en cambio que lo arrojen a una cisterna, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Esta acción, aunque no perfecta, demuestra su capacidad de influir y su deseo de proteger a sus hermanos, aunque no siempre de la manera más efectiva. La tribu de Rubén finalmente se estableció al este del Jordán, en una región fértil pero vulnerable. Su ubicación geográfica expuso a la tribu a influencias y ataques externos, lo que eventualmente llevó a su declive. Sin embargo, el legado de Rubén como primogénito y su simbolismo perduran, recordándonos la complejidad de los personajes bíblicos y las lecciones que podemos aprender de sus vidas. Judá, el cuarto hijo de Jacob, y Lea, es quizás uno de los personajes más prominentes y significativos entre los hijos de Jacob. Su nombre, que significa alabanza, Génesis 29:35, refleja el agradecimiento de Lea al Señor por haberle dado otro hijo. A lo largo de su vida, Judá demostró ser un líder natural, asumiendo un papel crucial en varios momentos clave de la narrativa bíblica. El símbolo de Judá, el león, proviene de la bendición de Jacob en Génesis 49:9-10, donde se compara a Judá con un león joven y se profetiza que el cetro no se apartará de su linaje.
Esta profecía apuntaba a la realeza que surgiría de su descendencia, incluyendo a los grandes reyes David y Salomón. La imagen del león representa fuerza, valentía y liderazgo, características que definieron a Judá y su tribu. Judá también mostró un notable sentido de responsabilidad y redención. En el relato de José y sus hermanos, es Judá quien se ofrece como garantía ante Jacob para la seguridad de Benjamín. Génesis 43:9. Más tarde, cuando José, disfrazado de gobernador egipcio, exige que Benjamín se quede como su prisionero, es Judá quien se ofrece en su lugar, mostrando un crecimiento personal y un profundo sentido de sacrificio. Génesis 44:33. La tribu de Judá recibió una porción significativa de tierra en el sur de Canaán, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Esta región se convirtió en el corazón del reino de Judá y el centro religioso de Israel. La prominencia de Judá y su tribu Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La historia de Israel es innegable y su legado sigue siendo una fuente de inspiración y orgullo para el pueblo judío hasta el día de hoy. El león de Judá es uno de los símbolos más poderosos y duraderos en la iconografía bíblica y judía. Esta imagen no solo representa a la tribu de Judá, sino que también simboliza el liderazgo y la realeza que emanaron de este linaje. La bendición de Jacob en Génesis 49:9-10 es fundamental para entender esta asociación, ya que describe a Judá como un cachorro de león y profetiza que el cetro no se apartará de su descendencia. El león es una metáfora de la fuerza y la autoridad. A lo largo de la historia bíblica, los líderes de la tribu de Judá demostraron estas cualidades, desde el valiente rey David hasta su hijo, el sabio rey Salomón. El reinado de David, en particular, estableció a Jerusalén como la capital política y espiritual de Israel, cumpliendo así la profecía de Jacob y consolidando el legado de Judá como el linaje real. Además de su simbolismo de poder y liderazgo, el león de Judá también representa protección y justicia. En la literatura profética, a menudo se hace referencia a un líder futuro de la línea de David, conocido como el Mesías, quien gobernará con justicia y traerá paz. Esta expectativa mesiánica se basa en la promesa divina de un rey eterno del linaje de Judá, según Samuel 7:16, lo que subraya la importancia continua de este símbolo. El león de Judá no solo es relevante en el contexto histórico y religioso, sino que también ha trascendido como un emblema cultural. En la bandera de Jerusalén, por ejemplo, se puede ver la imagen del león, representando no solo la ciudad, sino también la perdurable herencia de la tribu de Judá. Este símbolo sigue siendo un recordatorio del valor, la fortaleza y la promesa de liderazgo justo que la tribu de Judá aporta a la narrativa bíblica. El territorio asignado a la tribu de Judá es de gran importancia en la historia de Israel. Ubicado en el sur de Canaán, este territorio incluía áreas montañosas,
tierras fértiles y, lo más significativo, la ciudad de Jerusalén. Esta región no solo era geográficamente estratégica, sino que también tenía un profundo significado religioso y cultural. En Josué 15 se detalla la extensión del territorio de Judá, destacando la prominencia de esta tribu en la distribución de la tierra prometida. Jerusalén, una ciudad ubicada en el corazón del territorio de Judá, se convirtió en el centro político y espiritual de Israel. Fue el rey David, de la tribu de Judá, quien conquistó la ciudad y la estableció como su capital. 2 Samuel 5, 6, 7. Más tarde, su hijo Salomón construiría el templo, consolidando aún más la importancia de Jerusalén. La ciudad no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de unidad para las tribus de Israel. El territorio de Judá también tenía implicaciones prácticas. Las montañas proporcionaban una defensa natural contra los invasores y las tierras fértiles permitían la agricultura y la ganadería. Esta combinación de defensa y prosperidad contribuyó a la estabilidad y el crecimiento del reino de Judá, especialmente durante los reinados de David y Salomón. Además, la ubicación central de Jerusalén facilitó el acceso y la comunicación con las otras tribus, fortaleciendo la cohesión del reino. Con el tiempo, Jerusalén y el territorio de Judá se convirtieron en el epicentro de la historia judía. Incluso después de la división del reino de Israel, Judá mantuvo su importancia. Los profetas bíblicos a menudo hablaban desde Jerusalén, y las esperanzas mesiánicas estaban ligadas a la línea de David, reafirmando la centralidad de Judá en la narrativa bíblica. Este territorio no solo fue un hogar para la tribu de Judá, sino que también simbolizó la promesa divina y la continuidad del pueblo de Israel. Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea, es conocido por su temperamento fuerte y su papel en la venganza contra la ciudad de Sichem. Su nombre significa el que escucha, Génesis 29:33, reflejando el deseo de Lea de ser escuchada por Jacob y Dios. Simeón y su hermano Leví tomaron la justicia en sus propias manos después de que su hermana Dina fue deshonrada por Siquem, el hijo del gobernante de la ciudad. En un acto de represalia, mataron a todos los hombres de Sichem y saquearon la ciudad. Génesis 34, 25, 26. Este acto de venganza tuvo repercusiones significativas para Simeón y su tribu. Jacob, en su lecho de muerte, maldijo su ira y violencia, diciendo que serían dispersados entre las tribus de Israel. Génesis 49, 5, 7. Esta maldición se cumplió parcialmente cuando la tribu de Simeón recibió tierras dentro del territorio de Judá, Josué 19:1, lo que eventualmente llevó a su absorción y dispersión. El símbolo de Simeón, una torre y murallas, representa la ciudad de Sichem y el papel de Simeón en su destrucción. Aunque este símbolo destaca un momento de violencia, también sirve como recordatorio de la justicia y la retribución. La historia de Simeón subraya la importancia de la moderación y la justicia divina en contraste con la venganza personal. A pesar de su dispersión, la tribu de Simeón mantuvo su identidad durante los primeros años en la tierra prometida. Sin embargo, con el tiempo, su influencia disminuyó y fueron absorbidos por la tribu de Judá. Este destino refleja las palabras de Jacob y subraya las consecuencias de las acciones violentas de Simeón. A través de su historia, aprendemos sobre el equilibrio entre justicia y misericordia en la narrativa bíblica. El territorio de Simeón, aunque inicialmente asignado en la tierra prometida, sufrió un destino único entre las tribus de Israel. Ubicado dentro de la región de Judá, el territorio de Simeón no logró mantener su autonomía y eventualmente fue absorbido por su vecino más poderoso. Esta integración se menciona en Josué 19:1-9,
donde se describe cómo las ciudades de Simeón se encontraban dentro del territorio de Judá debido a la gran extensión de tierra que esta última tribu poseía. La razón principal de la desaparición del territorio de Simeón radica en la dispersión profetizada por Jacob. La falta de cohesión y liderazgo dentro de la tribu también contribuyó a su absorción. A medida que la influencia de Judá crecía, Simeón perdió su identidad distintiva y su territorio se disolvió en la vasta región controlada por Judá. Este proceso de integración subraya la dinámica de poder entre las tribus y la realización de la profecía de Jacob. La historia de Simeón también ofrece una lección sobre la importancia de la unidad y la cooperación. La falta de cohesión dentro de la tribu y su dependencia de Judá para protección y sustento llevaron a su eventual desaparición como entidad separada. Esta experiencia contrasta con tribus como Judá y Efraín, que mantuvieron su identidad y poder a través de la unidad y el liderazgo fuerte. Hoy en día, la historia de Simeón se recuerda como un ejemplo de las consecuencias de la violencia y la falta de cohesión. Aunque su territorio y tribu se han desvanecido, la lección de Simeón perdura en la narrativa bíblica, recordándonos la importancia de la justicia, la unidad y la dependencia de la guía divina. Este legado nos enseña a buscar la armonía y la cooperación en lugar de la venganza y la división. Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, es recordado no solo por su papel en la venganza contra Sichem junto a su hermano Simeón, sino también por el destino especial de su tribu. A diferencia de las demás tribus, la tribu de Leví no recibió un territorio específico en la tierra prometida. En cambio, fueron designados como los sacerdotes y encargados del culto en el templo, una responsabilidad sagrada que los distinguía de las otras tribus. Josué 13:33. El nombre Leví significa unirse o acompañar, Génesis 29:34, y su tribu se unió estrechamente al servicio de Dios. Esta dedicación se originó con el episodio del becerro de oro, donde los levitas se destacaron al ponerse del lado de Moisés y ejecutar la justicia divina. Éxodo 32, 26, 29. Como resultado, Dios los eligió para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo, un honor que implicaba tanto privilegios como responsabilidades. El símbolo de la tribu de Leví es el pectoral del sumo sacerdote, adornado con 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Éxodo 28, 15, 21. Este pectoral simbolizaba la conexión de Leví con todas las tribus y su rol intercesor ante Dios. Los levitas no solo cuidaban del templo y realizaban los sacrificios, sino que también enseñaban la ley y guiaban espiritualmente al pueblo de Israel. A pesar de no tener una herencia territorial, los levitas fueron distribuidos en 48 ciudades asignadas en todo Israel, lo que les permitió servir al pueblo en todas las regiones. Números 35, 1, 8. Esta dispersión aseguraba que el culto y la enseñanza de la ley estuvieran accesibles para todos los israelitas. La tribu de Leví, con su devoción y servicio, dejó un legado espiritual que perdura hasta hoy, destacando la importancia de la fidelidad y la santidad en el servicio a Dios. El pectoral del sumo sacerdote, conocido como el pectoral del juicio, es uno de los símbolos más importantes asociados con la tribu de Leví. Este pectoral estaba hecho de materiales preciosos y llevaba 12 piedras, cada una representando a una de las tribus de Israel. Éxodo 28, 15, 21. Este ornamento no solo era un símbolo de belleza y santidad, sino que también servía como un recordatorio constante del papel intercesor del sumo sacerdote. Cada una de las 12 piedras tenía grabado el nombre de una tribu, lo que simbolizaba la carga espiritual que el sumo sacerdote llevaba ante Dios en nombre del pueblo.
Este acto de llevar las tribus sobre su pecho durante el servicio en el templo mostraba la responsabilidad del sumo sacerdote de representar a toda la nación de Israel. El pectoral del juicio también incluía el Urim y el Tumim, instrumentos utilizados para discernir la voluntad de Dios en situaciones críticas. Éxodo 28:30. La función de los levitas iba más allá del sumo sacerdocio. Los levitas eran responsables de mantener el templo, realizar sacrificios y enseñar la ley. En Deuteronomio 33:10 se destaca que enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocausto sobre tu altar. Esta descripción resalta la labor integral de los levitas en la vida espiritual de Israel, actuando como maestros y guías religiosos. La dispersión de los levitas en ciudades específicas por todo Israel tenía un propósito práctico y espiritual. Permitía que todas las tribus tuvieran acceso a la instrucción y a los servicios religiosos. Esto fomentaba una conexión más profunda con Dios y aseguraba que la adoración correcta y la enseñanza de la ley estuvieran disponibles para todos. El legado de los levitas y el simbolismo del pectoral del sumo sacerdote continúan siendo una parte central de la herencia espiritual de Israel. Zabulón, el sexto hijo de Jacob y Lea, es conocido por su conexión con el comercio y la navegación. Su nombre, que significa morada o exaltación, Génesis 30:20, refleja la esperanza de Lea de que Jacob habitaría con ella. La tribu de Zabulón recibió una porción de tierra ubicada entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, lo que les permitió participar activamente en el comercio marítimo y las rutas comerciales. El símbolo de Zabulón, un barco, representa su habilidad y prominencia en la navegación. En Génesis 49:13, Jacob profetiza: Zabulón habitará en la costa de los mares y será puerto para naves, y su límite llegará hasta Sidón. Esta bendición subraya la ubicación estratégica de Zabulón y su rol en conectar Israel con otras culturas y economías a través del comercio marítimo. La proximidad al mar también les dio acceso a recursos que otras tribus no tenían. La tribu de Zabulón no solo se destacaba en el comercio, sino que también tenía una reputación de valentía y habilidades militares. En Jueces 5:18, durante el canto de Débora, se elogia a Zabulón por su valentía en la batalla. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Esta combinación de destreza comercial y valor militar hizo de Zabulón una tribu versátil y respetada en Israel. A lo largo de los siglos, Zabulón mantuvo su identidad distintiva a través de su enfoque en el comercio y la navegación. Esta herencia continúa siendo una fuente de orgullo para sus descendientes y un recordatorio de la importancia del comercio y la conexión con el mundo exterior en la historia de Israel. El legado de Zabulón nos enseña sobre la adaptabilidad y la importancia de aprovechar las oportunidades proporcionadas por la geografía y las bendiciones divinas. El territorio asignado a la tribu de Zabulón se ubicaba en una región estratégica que incluía tanto áreas montañosas como costeras. Esta ubicación facilitó el comercio y las interacciones con otras culturas, lo que fue vital para su desarrollo económico y social. En Josué 19:10-16 se describen los límites de Zabulón, destacando su proximidad al mar Mediterráneo y al mar de Galilea, lo que les proporcionaba acceso a importantes rutas comerciales y recursos marítimos. La conquista del territorio de Zabulón no fue una tarea fácil. Al igual que otras tribus, Zabulón tuvo que enfrentarse a los pueblos cananeos que habitaban la región. La Biblia menciona que, aunque lograron establecerse en su territorio, tuvieron que coexistir con los cananeos durante algún tiempo. Jueces 1:30.
Esta coexistencia temporal no impidió que Zabulón se convirtiera en una tribu próspera y con una fuerte identidad propia. La ubicación estratégica de Zabulón también les permitió desempeñar un papel crucial en las alianzas militares y políticas. En la historia de Débora y Barak, se menciona que los hombres de Zabulón participaron activamente en la batalla contra Sísara, demostrando su valentía y habilidad militar. Jueces 4:10. Este acto de heroísmo consolidó su reputación como una tribu valiente y leal a las causas de Israel. El legado de Zabulón perdura en la historia de Israel como un ejemplo de adaptabilidad y determinación. Su habilidad para aprovechar su ubicación geográfica y su disposición para defender a su pueblo en tiempos de conflicto son características que continúan siendo admiradas. La tribu de Zabulón, con su enfoque en el comercio y la navegación, dejó una marca indeleble en la narrativa bíblica y en la historia de las tribus de Israel. Isacar, el quinto hijo de Jacob y Lea, es conocido por su sabiduría y conocimiento, especialmente en astronomía y calendarios. Su nombre significa hombre de salario o recompensa. Génesis 30:18, lo que refleja el agradecimiento de Lea por haber sido recompensada con otro hijo. La tribu de Isacar se distinguió por su entendimiento de los tiempos y las estaciones, lo que les otorgó un papel crucial en la vida religiosa y agrícola de Israel. El símbolo de Isacar, representado por el sol, la luna y las estrellas, destaca su conexión con la astronomía y el calendario lunar. En Primera Crónicas 12:32 se menciona que los hijos de Isacar tenían entendimiento de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Esta habilidad era vital para la determinación de las festividades religiosas y las temporadas agrícolas, asegurando que el pueblo de Israel siguiera los tiempos designados por Dios. La tribu de Isacar también jugó un papel importante en la instrucción y la guía espiritual de Israel. Su sabiduría y conocimiento eran valorados y a menudo eran consultados por otros líderes y tribus. Esta función de guía y enseñanza consolidó su reputación como una tribu de sabios y consejeros, y su influencia se extendió más allá de su propio territorio. El territorio de Isacar, ubicado en una región fértil del valle de Jezreel, les proporcionó los recursos necesarios para prosperar. Su capacidad para interpretar los tiempos y estaciones no solo benefició a su propia tribu, sino que también contribuyó al bienestar de toda la nación de Israel. El legado de Isacar, con su combinación de sabiduría, conocimiento y prosperidad, sigue siendo un ejemplo de cómo la comprensión y la aplicación del conocimiento pueden beneficiar a una comunidad entera. El calendario lunar es un elemento fundamental en la vida religiosa y cultural del pueblo judío, y la tribu de Isacar jugó un papel crucial en su desarrollo y mantenimiento. El calendario judío, basado en los ciclos de la luna, determina las fechas de las festividades religiosas, las estaciones agrícolas y otros eventos importantes. La capacidad de Isacar para interpretar los ciclos lunares y establecer el calendario era esencial para la observancia de las leyes y festividades de la Torá. Una de las festividades más importantes determinadas por el calendario lunar es la Pascua, Pesaj, que conmemora la salida de los israelitas de Egipto, Éxodo 12:1-14. La fecha de esta celebración, así como la de otras festividades como Sukkot, fiesta de los tabernáculos, y Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, depende de la observación del ciclo lunar. La precisión en la observación y cálculo de estos ciclos era crucial para la vida religiosa de Israel. El papel de la tribu de Isacar en la determinación del calendario también incluía la proclamación de los meses nuevos, conocidos como Rosh Chodesh. Esta ceremonia marcaba el inicio de cada mes lunar y era un momento de celebración y renovación espiritual.
La capacidad de Isaacar para observar y anunciar estos ciclos garantizaba que todo Israel estuviera sincronizado en la observancia de los tiempos sagrados. La influencia de Isaacar en el calendario lunar y las festividades judías subraya la importancia del conocimiento y la sabiduría en la vida espiritual de Israel. Su legado continúa en la observancia moderna del calendario judío, que sigue basándose en los ciclos lunares y mantiene las tradiciones establecidas por esta tribu sabia y entendida. A través de su dedicación al entendimiento de los tiempos, Isaacar dejó una herencia perdurable que sigue guiando a los judíos en su vida religiosa y cultural. José, el primer hijo de Jacob y Raquel, es una figura central en la narrativa bíblica debido a su capacidad para interpretar sueños y su ascenso al poder en Egipto. Su nombre, que significa añadir o Dios añade, Génesis 30:24, refleja el deseo de Raquel de tener más hijos. La historia de José está llena de altibajos, comenzando con su venta como esclavo por sus propios hermanos celosos, Génesis 37:28. La habilidad de José para interpretar sueños le permitió ganarse el favor de Faraón y ascender a una posición de poder en Egipto. Interpretó los sueños de Faraón sobre las vacas gordas y flacas, prediciendo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre, Génesis 41:25-32. Esta interpretación no solo salvó a Egipto de la hambruna, sino que también permitió que José reuniera a su familia y les proporcionara un refugio durante los años difíciles. El símbolo de José, las gavillas de trigo, hace referencia a uno de sus propios sueños donde sus gavillas se levantaban y las de sus hermanos se inclinaban ante la suya, Génesis 37:7. Este sueño, aunque inicialmente causó resentimiento entre sus hermanos, se cumplió cuando ellos vinieron a Egipto en busca de alimento y se postraron ante él sin reconocerlo. El trigo simboliza no solo el sueño de José, sino también la abundancia y la provisión que trajo a su familia y a Egipto. José fue recompensado con 2 tribus que llevan los nombres de sus hijos, Efraín y Manasés. Jacob, en su lecho de muerte, los adoptó como suyos y les dio herencia junto a sus propios hijos. Génesis 48:5. Esta bendición aseguró que la línea de José tuviera una doble porción en la tierra prometida. La historia de José es un testimonio de la providencia divina y la capacidad de Dios para transformar las adversidades en bendiciones, consolidando así su lugar como uno de los patriarcas más queridos y admirados. La bendición de Jacob a los hijos de José, Efraín y Manasés, es un evento significativo que consolidó la importancia de José en la historia de Israel. En Génesis 48:5, Jacob declara: «Ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniese a ti a Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos». Esta adopción simbólica elevó a los hijos de José al mismo nivel que los hijos de Jacob, asegurando que cada uno recibiera una herencia en la tierra prometida. Efraín y Manasés recibieron bendiciones específicas de Jacob, quien cruzó sus manos intencionalmente para colocar su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. Génesis 48:14. Este gesto simbolizó la preeminencia de Efraín sobre Manasés, a pesar de ser el menor. Jacob profetizó que Efraín sería más grande y su descendencia se convertiría en una multitud de naciones. Génesis 48:19. La tribu de Manasés recibió un territorio grande y diverso que incluía tierras a ambos lados del río Jordán. Esto les permitió prosperar y tener una influencia considerable en la región. Sin embargo, la bendición de Jacob aseguraba que Efraín tendría un papel aún más prominente. La tribu de Efraín se estableció en una región central de Canaán, convirtiéndose en una de las tribus más influyentes y poderosas de Israel.
La división de José en las tribus de Efraín y Manasés no solo aumentó el número total de tribus, sino que también reflejó la doble bendición que José recibió a través de sus hijos. Esta estructura permitió que la herencia y el legado de José perduraran de manera significativa en la historia de Israel. Las tribus de Efraín y Manasés jugaron roles cruciales en la narrativa bíblica, desde las conquistas iniciales hasta la división del reino de Israel, demostrando la continuidad y la influencia de la bendición de Jacob. La bendición que Jacob impartió a Manasés y Efraín es uno de los momentos más conmovedores de la narrativa bíblica. Este evento no solo reflejó el amor y la apreciación de Jacob por su hijo José, sino que también estableció el destino de estas dos tribus. Jacob, a pesar de su avanzada edad y ceguera, cruzó intencionalmente sus manos al bendecir a los hijos de José, colocando su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. Génesis 48, 13, 14. José, al ver esto, intentó corregir a su padre pensando que había cometido un error debido a su ceguera. Sin embargo, Jacob insistió en su decisión, declarando que Efraín sería más grande que Manasés y que su descendencia se convertiría en una multitud de naciones. Génesis 48, 17, 19. Este acto profético subrayó la sabiduría y la visión divina de Jacob, quien reconoció el futuro de sus nietos más allá de las convenciones de la primogenitura. Esta bendición tuvo profundas implicaciones para las tribus de Efraín y Manasés. Efraín, a pesar de ser el menor, se convirtió en una tribu poderosa e influyente, jugando un papel crucial en la historia de Israel. Manasés también prosperó, recibiendo una gran porción de tierra que incluía territorios a ambos lados del río Jordán. La adopción de Efraín y Manasés por Jacob aseguró que la línea de José tuviera una herencia prominente en Israel. La historia de la bendición de Jacob es un recordatorio de la importancia de la guía divina y la fe en los planes de Dios. A través de este acto, Jacob no solo aseguró el futuro de sus nietos, sino que también demostró que las bendiciones y el favor de Dios no siempre siguen las expectativas. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Expectativas humanas. Esta narrativa resalta la soberanía de Dios y la manera en que Él guía y bendice a su pueblo según su voluntad. Benjamín, el segundo hijo de Raquel y el menor de los hijos de Jacob, es una figura intrigante en la Biblia. Su nombre, que significa hijo de la mano derecha o hijo de mi fuerza, Génesis 35, 18, refleja tanto la tristeza de Raquel al morir durante su nacimiento, como la fuerza y favor especial que Jacob vio en él. A lo largo de la narrativa bíblica, Benjamín y su descendencia muestran una mezcla de ferocidad y lealtad. El símbolo de Benjamín, el lobo, proviene de la bendición que Jacob le dio en su lecho de muerte. Benjamín es un lobo rapaz. A la mañana devorará la presa y a la tarde repartirá los despojos. Génesis 49, 27. Esta imagen poderosa sugiere fuerza, astucia y un espíritu indomable.
Los benjaminitas se destacaron como guerreros valientes y feroces, una reputación que se mantuvo a lo largo de la historia de Israel. El territorio asignado a Benjamín era estratégico y estaba ubicado entre las tierras de Efraín y Judá. Incluía la ciudad de Jerusalén, aunque inicialmente los jebuseos controlaban la ciudad hasta que David la conquistó. Josué 18:28. Esta ubicación central permitió a Benjamín jugar un papel crucial en las políticas y conflictos de Israel. A pesar de ser una de las tribus más pequeñas, su impacto fue significativo debido a su valentía y habilidades militares. El legado de Benjamín se extiende más allá de su reputación como guerrero. La tribu de Benjamín produjo algunos de los líderes más importantes de Israel, incluyendo al primer rey, Saúl, y al apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento. Hechos 13:21, Filipenses 3:5. La historia de Benjamín y su tribu es un testimonio de cómo Dios puede usar incluso a los más pequeños y aparentemente insignificantes para lograr grandes cosas en su plan divino. El territorio de Benjamín, aunque pequeño en comparación con otras tribus, ocupaba una región de gran importancia estratégica y espiritual. Situado entre las tierras de Efraín y Judá, el territorio de Benjamín incluía la ciudad de Jerusalén y Betel, dos lugares de profunda significación religiosa. Josué 18:21-28. Esta ubicación central permitió que la tribu de Benjamín tuviera una influencia considerable en los asuntos nacionales de Israel. Jerusalén, una ciudad que sería crucial para la historia de Israel, inicialmente estaba bajo el control de los jebuseos. Fue durante el reinado del rey David de la tribu de Judá que Jerusalén fue conquistada y establecida como la capital del reino. 2 Samuel 5, 6, 7. Sin embargo, la tribu de Benjamín mantuvo una presencia significativa en la ciudad y su territorio se convirtió en un vínculo entre las poderosas tribus de Efraín y Judá. La ubicación estratégica de Benjamín también tuvo implicaciones militares. La tribu se distinguió en varias batallas y jugó un papel crucial en la defensa del reino. En el libro de Jueces se narra cómo los benjaminitas resistieron valientemente en la guerra civil contra las otras tribus de Israel, demostrando su habilidad y coraje. Jueces 20:15-21. Aunque esta guerra tuvo consecuencias devastadoras, la valentía de Benjamín quedó registrada en la historia. El legado de Benjamín y su territorio en Jerusalén es duradero. La ciudad de Jerusalén, ubicada en el territorio de Benjamín, se convirtió en el centro espiritual y político de Israel y sigue siendo una ciudad de gran importancia hasta el día de hoy. La influencia de Benjamín y su conexión con Jerusalén subrayan la importancia de esta tribu en la historia bíblica y en el desarrollo del pueblo de Israel. Dan, el hijo de Jacob y Bila, la sierva de Raquel, es conocido por su papel como juez y su habilidad para la guerra. Su nombre significa juzgar, Génesis 30:6, reflejando el deseo de Raquel de justicia divina. La tribu de Dan se destacó por su valentía y habilidades militares, y uno de los jueces más famosos de Israel, Sansón, provino de esta tribu, Jueces 13:16. El símbolo de Dan, una serpiente, proviene de la bendición de Jacob, quien dijo: Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49:16-17. Esta imagen simboliza astucia y la capacidad de infligir daño de manera inesperada, reflejando tanto las fortalezas como las debilidades de la tribu. El territorio original de Dan estaba situado en la costa mediterránea, cerca de los filisteos, una posición que presentó numerosos desafíos. Incapaces de establecerse firmemente en esta región debido a la fuerte resistencia filistea,
Muchos danitas migraron hacia el norte y conquistaron la ciudad de Lais, renombrándola como Dan. Jueces 18, 27, 29. Esta reubicación permitió a la tribu establecerse en un área más segura y menos disputada. La historia de Dan es un testimonio de la adaptación y la resiliencia. Aunque enfrentaron desafíos significativos en su territorio original, los danitas demostraron ingenio y determinación al encontrar una nueva patria. La conexión de Dan con figuras como Sansón también subraya su legado como una tribu de guerreros y jueces, capaces de liderar y proteger al pueblo de Israel en tiempos de necesidad. El simbolismo de la serpiente para la tribu de Dan es particularmente significativo y tiene múltiples interpretaciones. La bendición de Jacob, en Génesis 49, 16, 17, que describe a Dan como una serpiente junto al camino, sugiere astucia y una capacidad de sorpresa en la defensa y el ataque. Esta metáfora también puede interpretarse como una advertencia sobre los peligros de la subversión y la traición, características que pueden tener implicaciones tanto positivas como negativas. La tribu de Dan utilizó su astucia en varios aspectos de su historia. Durante su migración hacia el norte, los danitas enviaron espías para explorar la tierra antes de atacar y conquistar Lais. Jueces 18, 7, 10. Esta estrategia de reconocimiento y planificación previa refleja la inteligencia y el enfoque táctico de la tribu, que les permitió asegurar una nueva patria a pesar de los desafíos iniciales en su territorio costero. La historia de Dan también está marcada por momentos de idolatría y desviación del camino de Dios. Después de conquistar Lais, los danitas establecieron un ídolo en su nueva ciudad, lo que llevó a prácticas de adoración incorrectas. Jueces 18, 30, 31. Esta tendencia a desviarse de la adoración pura y verdadera refleja el simbolismo de la serpiente, que puede representar tanto la sabiduría como la tentación. El legado de Dan como la serpiente en el camino es complejo y multifacético. Mientras que su astucia y habilidades tácticas les permitieron superar desafíos y asegurar un territorio, su propensión a la idolatría y la desviación también sirvieron como una advertencia para Israel. La historia de Dan nos recuerda la importancia de mantenerse fieles a los mandamientos de Dios y utilizar la sabiduría y la astucia de manera que honre a Dios y beneficie al pueblo de Israel. El territorio original asignado a la tribu de Dan se encontraba en una región costera cerca del mar Mediterráneo, entre las tierras de Judá y Efraín. Josué 19, 40, 48. Esta ubicación, aunque estratégica, presentaba grandes desafíos debido a la fuerte presencia de los filisteos, un pueblo guerrero conocido por su destreza militar y su resistencia. La incapacidad de Dan para establecerse firmemente en esta área los llevó a buscar nuevas oportunidades en otro lugar. La migración de Dan es un ejemplo notable de adaptación y resiliencia. Incapaces de asegurar su territorio contra los filisteos, los danitas enviaron espías hacia el norte en busca de una nueva tierra donde pudieran asentarse. En su búsqueda, descubrieron la ciudad de Lais, una ciudad pacífica y poco protegida, ubicada en una región fértil y estratégica. Jueces 18, 7, 10. Los danitas atacaron y conquistaron Lais, renombrándola como Dan y estableciéndose en esta nueva área. El movimiento de Dan hacia el norte tuvo implicaciones significativas tanto para la tribu como para la región. Esta reubicación permitió a Dan establecerse en una tierra menos disputada y más defendible, lo que contribuyó a su estabilidad y prosperidad a largo plazo. Sin embargo, este evento también reflejó la lucha constante de las tribus de Israel por asegurar y mantener sus territorios en una región llena de conflictos y desafíos. La migración de Dan es un recordatorio de la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación.
Aunque enfrentaron desafíos significativos en su territorio original, su disposición para explorar nuevas oportunidades y tomar decisiones estratégicas les permitió superar obstáculos y encontrar un lugar donde prosperar. Esta historia subraya la importancia de la perseverancia y la sabiduría en la búsqueda de un futuro mejor. Neftalí, el sexto hijo de Jacob, y Bilha, la sierva de Raquel, es conocido por su espíritu libre y su agilidad. Su nombre significa mi lucha o mi contienda, Génesis 38, reflejando los desafíos y las luchas que enfrentó Raquel en su deseo de tener hijos. La tribu de Neftalí se distinguió por su valentía y habilidades en la batalla, así como por su capacidad para prosperar en una región montañosa y fértil. El símbolo de Neftalí, una gacela, proviene de la bendición de Jacob en Génesis 49:21, donde se dice: Neftalí, sierva suelta que pronuncia dichos hermosos. Esta imagen de la gacela resalta la agilidad, la gracia y la libertad de la tribu, características que definieron a Neftalí tanto en la guerra como en la paz. La región asignada a Neftalí en el norte de Israel era conocida por su belleza natural y su abundancia de recursos. El territorio de Neftalí incluía áreas alrededor del mar de Galilea, una región estratégica y fértil que les permitió prosperar. Esta ubicación no solo ofrecía oportunidades para la agricultura y la pesca, sino que también les daba acceso a importantes rutas comerciales. En la historia bíblica, los hombres de Neftalí demostraron su valor en varias batallas, incluyendo la guerra contra Sísara, donde Débora y Barak lideraron a las tribus de Israel a la victoria. Jueces 4:6-10. El legado de Neftalí es uno de libertad y prosperidad. A pesar de los desafíos, la tribu logró establecerse y florecer en una región hermosa y estratégica. Su espíritu libre y su valentía en la batalla les ganaron un lugar destacado en la historia de Israel. La historia de Neftalí nos enseña sobre la importancia de la agilidad, la libertad y la perseverancia en la búsqueda de un futuro próspero y seguro. El territorio asignado a la tribu de Neftalí se encontraba en una región especialmente fértil y estratégica en el norte de Israel, alrededor del mar de Galilea. Esta área, conocida por su belleza natural y su abundancia de recursos, proporcionó a Neftalí una base sólida para su desarrollo y prosperidad. En Josué 19:32-39 se detallan los límites del territorio de Neftalí, destacando ciudades importantes como Cineret, Hamat y Bet Anat. La región de Neftalí no solo era fértil, sino que también era un cruce de importantes rutas comerciales. Esta ubicación estratégica permitió a la tribu participar en el comercio con otras naciones y tribus, lo que contribuyó a su prosperidad económica. Además, la cercanía al mar de Galilea ofrecía abundantes recursos pesqueros y oportunidades para la agricultura, lo que aseguraba un suministro constante de alimentos. La prosperidad de Neftalí también se reflejaba en su participación en la defensa de Israel. En tiempos de conflicto, los hombres de Neftalí se destacaron por su valentía y habilidades en la batalla. Un ejemplo notable es su papel en la guerra contra Sísara, donde, bajo el liderazgo de Débora y Barak, contribuyeron significativamente a la victoria de Israel. Jueces 5:18. Esta disposición a luchar por su tierra y su gente subraya el compromiso y la determinación de la tribu de Neftalí. El legado de prosperidad y valentía de Neftalí continúa siendo una fuente de inspiración. La historia de esta tribu destaca cómo una ubicación favorable y una estrategia comercial efectiva pueden llevar al éxito y la estabilidad. Además, su capacidad para defender y proteger su territorio demuestra la importancia de la valentía y el liderazgo en la construcción de una comunidad próspera y segura. La herencia de Neftalí sigue siendo un recordatorio de las bendiciones de Dios y la importancia de utilizar sabiamente los recursos y las oportunidades.
Gad, el séptimo hijo de Jacob, y Silpa, la sierva de Lea, es conocido por su carácter nómada y su habilidad en la guerra. Su nombre significa fortuna o buena suerte, Génesis 39:11, reflejando la esperanza de Lea de que su hijo traería buena fortuna a la familia. La tribu de Gad se distinguió por su espíritu nómada y su destreza en la batalla, características que definieron su historia y su legado. El símbolo de Gad, un campamento de tiendas, representa su vida nómada y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. En la bendición de Jacob se dice: Gad, tropa acometerá, mas él acometerá al fin. Génesis 49:19. Esta profecía subraya la habilidad de Gad para enfrentar y superar desafíos, reflejando su resiliencia y su determinación. La vida nómada de Gad les permitió moverse y adaptarse según las necesidades y circunstancias. El territorio asignado a Gad se encontraba al este del río Jordán, en una región conocida por sus pastizales fértiles. Esta área era ideal para la cría de ganado, una actividad central para la economía de Gad. Sin embargo, la ubicación también los exponía a amenazas de tribus y naciones vecinas, lo que requería una constante vigilancia y habilidades militares. Los gaditas se convirtieron en guerreros expertos, capaces de defender su territorio y proteger a su pueblo. La historia de Gad es una de adaptación y supervivencia. A pesar de las dificultades, la tribu logró prosperar y mantener su identidad nómada y guerrera. Su disposición para enfrentar desafíos y su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias les permitió construir una comunidad fuerte y resiliente. El legado de Gad nos enseña sobre la importancia de la adaptabilidad, la valentía y la determinación en la construcción de una comunidad exitosa y duradera. El territorio de Gad, ubicado al este del río Jordán, abarcaba una región de pastizales fértiles y colinas onduladas. Esta área, que incluía la tierra de Galaad y Basán, era conocida por su riqueza en recursos naturales, especialmente para la cría de ganado. En Josué 13, 24-28 se describen los límites del territorio de Gad, que incluía importantes ciudades como Dibón, Atarot y Aroer. La ubicación del territorio de Gad presentaba tanto ventajas como desafíos. Por un lado, la abundancia de pastizales proporcionaba excelentes condiciones para la ganadería, que era una parte vital de la economía de Gad. Por otro lado, la proximidad a las fronteras de Israel los exponía a constantes amenazas de tribus y naciones vecinas, como los amonitas y los moabitas. Esta situación requería que los gaditas mantuvieran una fuerza militar fuerte y preparada. La tribu de Gad demostró su habilidad militar en varias ocasiones, defendiendo su territorio contra invasores y participando en campañas militares junto a otras tribus de Israel. Un ejemplo notable es su participación en la guerra contra los amonitas, donde se distinguieron por su valentía y habilidades de combate. Pina Crónicas 5:18-22. Esta reputación como guerreros feroces y efectivos se consolidó a lo largo de la historia bíblica. El legado de Gad es uno de fortaleza y resiliencia. Su capacidad para prosperar en una región fronteriza y defender su territorio contra amenazas externas es un testimonio de su valentía y determinación. La historia de Gad subraya la importancia de la preparación y la defensa en la preservación de la comunidad y el mantenimiento de la seguridad y la prosperidad. El ejemplo de Gad sigue siendo una inspiración para aquellos que enfrentan desafíos y buscan proteger y fortalecer a sus comunidades. Aser, el octavo hijo de Jacob, y Silpa, la sierva de Lea, es conocido por su prosperidad y bendiciones. Su nombre significa feliz o bendecido. Génesis 30, 12-13, reflejando el deseo de felicidad y bendición de Lea para su hijo.
La tribu de Aser se distinguió por su abundancia y la calidad de sus tierras, características que definieron su historia y su legado. El símbolo de Aser, el olivo, representa la abundancia y la prosperidad de la tribu. En la bendición de Jacob se dice: Aser, su pan será sustancioso y él dará deleites de rey. Génesis 49:20. Esta profecía subraya la riqueza y la fertilidad de la tierra de Aser, que era conocida por su producción de aceite de oliva y otros productos agrícolas. La abundancia de Aser fue una fuente de bendición no solo para su tribu, sino también para las otras tribus de Israel. El territorio de Aser se encontraba en la región costera del norte de Israel, abarcando áreas fértiles y estratégicas. Esta ubicación permitía a la tribu participar en el comercio marítimo y aprovechar los recursos del mar Mediterráneo. La proximidad a las rutas comerciales y a las ciudades portuarias les proporcionaba oportunidades económicas y acceso a bienes y servicios de otras regiones. El legado de Aser es uno de prosperidad y bendición. La tribu logró establecerse y florecer en una región rica en recursos naturales, utilizando sabiamente sus tierras para asegurar su bienestar y el de sus vecinos. La historia de Aser nos enseña sobre la importancia de aprovechar las bendiciones y recursos que Dios nos da para crear prosperidad y bienestar para nuestras comunidades. La herencia de Aser sigue siendo un ejemplo de cómo la abundancia y la bendición pueden ser utilizados para el beneficio de todos.